que la culpa no es mía. O sea, la culpa no es mía. Yo no soy el que ha dicho esas cosas. Yo solo lo estoy señalando. Aquí es donde está el problema gordísimo. En este vídeo se va a ver claramente ese error fatal. ¿Por qué muchas personas católicas bien intencionadas valoran poco o incluso se oponen a toda esta cuestión de los carismas? Yo estaré infinitamente agradecido de que alguien me corrija si digo una tontería, un error o si voy en contra de la doctrina católica. Corregidme, por favor. Vamos con un nuevo vídeo. Vamos a hablar del don de lenguas. Vamos a valorar las afirmaciones de una determinada persona. Estoy dentro de este nuevo enfoque en el cual creo que puede ser beneficioso comentar las afirmaciones de otras personas acerca de carismas, don de lenguas, renovación carismática. ¿Por qué? Porque así también vemos todos la diversidad de opiniones que existe, vemos todos que no todas las opiniones tienen el mismo fundamento, vemos por qué yo en concreto me adhiero a unas posturas y rechazo otras. Y creo que hacer ese trabajo juntos de discernimiento, de examinar juntos, como nos manda la palabra de Dios, examinadlo todo, quedaos con lo bueno y apartaos de lo malo. Pues eso vamos a hacerlo entre comillas, en vivo y en directo. Y hoy vamos a comentar, es de un canal que se llama Sensus Fidelium. Lo abro aquí en otra ventana. Sensus Fidelium. Es un canal más bien tradicionalista. Tiene muchísimo contenido muy interesante. Pero bueno, eso, que va en esa dirección tradicionalista, ¿no? En concreto voy a analizar un vídeo que habla sobre el don de lenguas. Es una homilía. El sacerdote está predicando una homilía y ese día se ha leído 1 Corintios 12, una serie de versículos en los que se habla de los carismas y entonces el sacerdote va a hablar. Vale. Tres aclaraciones que me gustaría hacer antes de empezar. Uno, en un vídeo anterior yo atribuí estas declaraciones al padre Chad Ripperger. Ahora que lo he estado volviendo a escuchar, estoy casi seguro de que no se trata del padre Chad Ripperger, porque yo creo que no es la voz del padre Chad Ripperger. Así que es otro sacerdote. Primera aclaración. Pido disculpas por haber atribuido estas afirmaciones al padre Chad Ripperger. Número 2. Si quieres captar toda la fuerza y el poder de esta homilía, te recomiendo que la escuches entera antes de ver mi vídeo. Yo voy a ir analizando frase por frase prácticamente, ¿no? O sea, las afirmaciones que va haciendo las voy a ir desmenuzando poquito a poco. Pero creo que es bueno también escucharla entera, esta homilía, porque así se percibe la fuerza que tiene. Tiene fuerza, convicción, tiene capacidad de convicción esta homilía. Si tú eres una persona que tiende a rechazar los carismas, esta homilía te encaja perfectamente y te reafirma en tu postura, ¿no? Y es muy efectiva en ese sentido, yo creo. Y también, si eres una persona pro carismas, esta homilía te puede plantear, te puede, digamos, provocar una cierta inquietud y dudas. Y creo que es bueno percibirlo, ¿no? Por eso mismo la voy a comentar, porque es como muy persuasiva. Pero luego, si vamos paso a paso, se va desmontando y se va cayendo un poquito. Tercera aclaración. Primera, que no es el padre Chad Ripperger. Segunda, que conviene, yo recomiendo ver la homilía completa. Y tercero, que por qué vas tú, yo, Álvaro, a criticar a un sacerdote. El mismo sacerdote en la misma homilía lo va a explicar. Si me acompañáis un rato en el análisis de este vídeo, él mismo lo va a decir, el por qué. No pretendo atacar a nadie, no pretendo ofender a nadie.
No pretendo desacreditar a nadie, simplemente examinar afirmaciones que hacen determinadas personas y ver si son verdaderas o falsas, si son certezas u opiniones, si son doctrina católica o no lo son, si tienen fundamento o no lo tienen. Eso, valorar cada una de sus afirmaciones. Eso es lo único que estoy haciendo. No cuestiono su magisterio, su ministerio, su santidad, su sabiduría, su estudio. Solo estoy cuestionando afirmaciones concretas de personas concretas. Ya está. Vale. Entonces, otra aclaración antes de empezar. ¿Por qué he considerado muy interesante comentar este vídeo? Porque en este vídeo vamos a ver muchos errores, variados, interesantes. Pero sobre todo vamos a ver un error, que es uno de los errores clave en la oposición a los carismas o en la falta de atención a los carismas, el desprecio de los carismas, la minusvaloración. En este vídeo se va a ver claramente ese error fatal que no solo afecta a la cuestión de los carismas, es una actitud que afecta a más cuestiones. De hecho, acudiré a Garrigou Lagrange porque es una actitud que afecta a la comprensión de la vida espiritual y acudiremos a Santo Tomás. Pero creo que es muy interesante. ¿Por qué muchas personas católicas bien intencionadas valoran poco o incluso se oponen a toda esta cuestión de los carismas? Y creo que eso, en este vídeo se va a ver. Vamos. Speaking in tongues. St. Paul makes reference to this today, and many, based on today's passage, misunderstand what this gift is. Como veis, eso, la postura básica de este sacerdote va a ser, y lo dice desde el principio, hay personas que no entienden bien este carisma. Y cuando dice no entienden bien, se refiere, como veis en la foto que alguien ha puesto aquí, como amenizando este audio, se refiere a la glosolalia. La glosolalia es un error. No es una comprensión adecuada del don de lenguas. Eso no es el don de lenguas. Esa va a ser la postura básica. Pero para explicarlo, decirlo y defenderlo, se va a meter en una serie de charcos. Vamos. Many in today's world are mistaken about what it is, and many think that it's happening pretty regularly today. Entonces le parece mal el cómo se entiende y el que creen que esto ocurre muy frecuentemente. It's a faulty understanding of the lesson of today's Mass. If the gift of speaking in tongues were properly understood, it would be easy to recognize whether it is really going on or not. Aquí hay una actitud muy interesante, equivocada, pero muy interesante. Y es que si el don de lenguas se nos presentara, ¿no? Se nos presentara alguien con el don de lenguas auténtico, sería fácil reconocer si realmente está sucediendo o no. Es una idea que va a repetir varias veces. Yo creo que la zanjo ahora. Ya hice un vídeo hace tiempo, incluso 2 vídeos, sobre cómo los carismas se pueden falsificar. Punto. Los carismas se pueden imitar, se pueden simular. Muchos carismas. Yo me centraba en algunos más llamativos. Pretender lo contrario es no haber pensado mucho. Lo digo ahora y así ya nos lo quitamos de en medio. Si vas a la vida de los santos, ves que algunos de ellos han ejercido carismas y ves que muchos han sufrido persecuciones, cuestionamientos, se les ha puesto en duda, se les ha investigado, se les ha acusado de ser farsantes. Y hablo de estos casos porque luego con el tiempo se ha confirmado que todo aquello era súper auténtico y verdadero. Entonces estaban ejerciendo carismas y eso no se reconocía fácilmente de manera inmediata y autoevidente. No era una cosa tan clara que nadie lo dudaba y no es verdad. O sea, los carismas no funcionan así. No funcionan así. Y no hace falta más que pensar un poquito en cada uno de ellos y ver un poco la historia de la Iglesia. Voy a hablar, por ejemplo, carismas proféticos.
las revelaciones entran dentro de la categoría de carismas proféticos. Estoy hablando de Guadalupe, Fátima, Lourdes. Estoy hablando de Santa Faustina Kowalska o Santa Margarita María de Alacoque. Han recibido carismas proféticos por los cuales reciben comunicaciones de parte de Dios para compartirlas con otras personas. Genial. Vamos, mira la historia. Es todo un proceso súper autoevidente en el cual nadie duda ni cuestiona lo que está ocurriendo. Pues no. Y ya está. Se acabó. Punto. Este sacerdote tiene una obsesión con esta cuestión. Si es un verdadero, auténtico carisma, es súper fácil de reconocer. Mentira. O sea, eso en sí mismo es mentira. Punto. Podríamos también aquí, viendo este vídeo, porque me lo he visto como 20 veces, pensando y reflexionando y viendo si lo comento o no lo comento, qué no comento, me venía a la mente el Padre Pío. Padre Pío tiene unos estigmas. Los estigmas en sí mismos no son dones carismáticos, sino más bien dones místicos, pero tienen su dimensión carismática. En cualquiera de los dos casos, alguien diría, bueno, si esto es una verdadera gracia sobrenatural, todo el mundo tendría que verlo claro. Pues el Santo Oficio no lo vio claro y hubo pues mucho jaleo porque se cuestionó la autenticidad de algo tan evidente como que una persona tenga unos agujeros en el cuerpo que sangran y son duraderos en el tiempo, y dices, madre mía, ¿no? O sea, una cosa que es médicamente no explicable, bastante claro. Pues no, pues aún había gente que durante años pensó que era un farsante. No es verdad que si un carisma es auténtico, entonces es súper fácil saberlo. No es verdad. Número 2, lo voy a decir ya. ¿Por qué esa obsesión con que esto sea así? En el fondo es un racionalismo. Es un convencimiento de que yo tengo que poder entenderlo todo. Y si algo se me escapa, es que no es verdad, no es real, no es auténtico. Pero eso es un error gordo. Pensar que yo tengo que poder saber y discernir y tiene que resultarme fácil y agradable a la realidad, la acción de Dios, etc. Es una postura falsa y se va a repetir constantemente. Estas dos ideas, ¿no? Que sí, que los carismas y las gracias sobrenaturales auténticas son súper fáciles de discernir, y es falso. Que tenemos que poder discernir y si no, algo no es auténtico, y es falso. Me pongo en grande, que la culpa no es mía. O sea, la culpa no es mía. Yo no soy el que ha dicho esas cosas. Yo solo lo estoy señalando. Detecto un error y lo señalo. Pero la culpa no es mía. O sea, el malo no soy yo. El error es el que comete esta persona cuando dice estas cosas que no son verdad. Y eso es lo que está mal. No está bien enseñar lo que no es verdad. O sea, no es bueno. Y además, como he dicho antes, lo enseña con mucha autoridad, con mucho ímpetu. Lo vamos a ver a continuación. Y eso es doblemente malo. O sea, está mal. No está bien. Yo qué quieras que... O sea, no está bien. Vamos, continuamos. Just like the rest of the gifts that St. Paul speaks about today. Raising people from the dead, healing the sick. If those things were going on... Acaba de decir que de las gracias de las que... Lo pongo un segundito, mira. Raising people from the dead. Los dones de los que habla hoy San Pablo, aparece en la traducción automática de YouTube. Los dones de los que habla hoy San Pablo, y lo dice en inglés, pero traducido al castellano es resucitar muertos, cuidar a los enfermos, curar a los enfermos. En realidad, pero vais a acompañarme un segundo que lo vemos. Esto es primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 10. Leedlo conmigo un segundo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Un momentito, lo tenéis en pantalla, los que sí, lo estáis viendo en la pantalla. ¿Dónde aparece resucitar muertos? En este texto. ¿Dónde aparece? Si queréis, luego busquéis el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios y lo veis desde el versículo 1 hasta el último. Si aparece en algún lugar resucitar muertos, me avisáis, por favor. Porque entonces tengo una traducción, no una, sino muchas traducciones muy malas de la Sagrada Escritura en las que en ningún momento aparece eso de resucitar muertos. Cuando alguien... Y esto, bueno, a ver, todos podemos caer en este error de creer estar citando la Sagrada Escritura cuando nos lo estamos inventando. La Sagrada Escritura no dice eso. Vale. Pero, joder, o sea, eres un sacerdote, estás haciendo una predicación y en concreto vas a criticar una cosa que algunos dicen que es un carisma. Te la estás jugando, ¿eh? Porque si de verdad es un carisma y tú te estás oponiendo, es una pifia lo que estás haciendo. O sea, que tú digas que la obra de Dios no es obra de Dios, sino que es obra de los hombres o, aún peor, de los espíritus malos. Digo, te estás arriesgando un poco. Y vas y me dices que entre los dones que está hablando San Pablo dices resucitar muertos, pero eso no aparece ni una sola vez. Entonces, ¿en qué estás pensando? No lo sé, no estoy muy seguro. Continuemos. If those things were going on, you'd notice. There's a way to tell whether or not somebody's really telling the truth when they say they have this gift. Ya lo he dicho. Y ya he dicho que hice un vídeo, pero sanaciones, por ejemplo, se puede fingir. Lo de resucitar muertos, si nos lo curramos mucho, lo fingimos. Podemos fingir. Tú y yo nos coordinamos y fingimos que hemos resucitado a alguien. Ya te digo, se puede fingir. People have created a false understanding of what it means to speak in tongues. According to them, it's just sort of this babbling gibberish. Según ellos y según 1 Corintios capítulo 14, digo, es que la está lanzando una acusación muy fuerte. Es que no sé si os dais cuenta, está lanzando una acusación muy fuerte. Todo aquel que afirme que existe la glosolalia, es un don, un carisma, como ese balbuceo, quien afirme eso, están, afirmando un error. Eso es lo que está diciendo. Vale, pues yo digo lo contrario, que su afirmación es un error. Y no porque a mí me apetezca, sino porque 1 Corintios 14, pues ya está, lo dice. Nobody can really understand. Well, if that's true, then there's no... Justo eso lo dice el versículo 2, si no recuerdo mal. El versículo 2 del capítulo 14 de la primera carta de los Corintios justo dice eso. Nadie lo puede entender. Justo eso. Eso que él dice que es una invención, justo eso, literalmente lo dice la Sagrada Escritura. No way to verify whether it's really going on or not. This is what we're going to cover today. Talk about the charismatic gifts, in particular the gift of speaking in tongues. To do this, we're going to refer primarily to Father Cornelius a Lapide. Vale, a partir de ahora va a echar como marcha atrás, va a coger carrerilla y va a empezar a enlazar un tema con otro. Lo digo desde ahora porque luego igual se me olvida decirlo en cada caso, pero hay un montón de saltos lógicos a partir de ahora. O sea, como que cambia de tema, pim, pam, pum, pum, pum. Y no sigue una lógica especialmente clara. Entonces, va a ser muy apabullante porque va a tratar muchos temas y en algunos te puede sorprender, es una novedad, otro ya lo sabías y te confirma. Y esto como un proceso, pero es muy psicológico, no es lógico, no es racional lo que va a pasar a partir de ahora. Entonces empieza, pues por presentar al padre Cornelio Lapide. And sometimes you hear us referring, well, quite a lot, you hear us referring to Father Cornelius a Lapide. He's a Jesuit. We talk about him a lot here. I'm going to do it again today, but I'm going to tell you why we refer so much to Father Lapide. He was born in 1567, grew up amidst the wars of religion in the 16th century. His entire life was devoted to study, and almost his entire priesthood, from 1595 to 1637, 42 years,
was devoted to the study of sacred scripture, including original Hebrew texts and the writings of the fathers. Ojo, aquí está construyendo un argumento de autoridad, está construyendo un argumento de Cornelio Lápide es una o la máxima autoridad. Bueno, va a ir construyéndolo poco a poco, pero quiero señalar cada pasito que da. Aquí dice, porque sabía hebreo, ¿no? Trabajaba los textos hebreos y trabajaba muchísimo la escritura. ¿Es eso relevante? Lo veremos luego, a ver si no me olvido de todas estas cosas. He knows his stuff. This is one of the giant. Sabe lo que hace. Mucha gente sabe lo que hace. Hay mucha gente muy lista, muy inteligente, que sabe muchas cosas, lo digo ya y así luego no se me olvida. Que sepa hebreo, me da igual. Que sepa griego, me da igual. En sí mismo, me da igual. Que haya estudiado 42 años, me da igual. Que sea muy inteligente, me da igual. No porque yo sea un soberbio, sino por lógica. Hay muchas personas muy inteligentes que saben hebreo, que saben griego y que son muy estudiosos, muy disciplinados en su estudio y que dicen tonterías. Así que no me vale solo con esos datos. No me vale, lo siento, no me vale. De hecho, lo voy a decir ya, Cornelio Lápide combate el protestantismo. Entre los protestantes, muchos en la actualidad se oponen a las doctrinas católicas basándose en que yo sé mucho lenguas hebreas y sé mucho griego y conozco los textos al detalle con una profundidad académica inigualable y entonces, boom, ¿no? La Eucaristía es falsa, la Virgen María no sé qué, y empiezan contra los dogmas católicos. Entonces que un católico intente utilizar el mismo argumento que ya han utilizado contra él como 80 veces, dices, hombre, pues si cuando lo hacen ellos te parece que no es un buen argumento el simplemente decirse mucho hebreo, pues hombre, pues no lo utilices tú ahora. Joder. Intellects of the church. Es uno de los grandes intelectos de la Iglesia. Aquí va a ir creciendo la cosa, ojo. From an article found on lorettopubs.org. Martin Luther, John Calvin, and the rest had based their revolt upon the supposed right of private judgment. The notion that the Holy Ghost will... Ojo, porque vamos a caer, voy a ir a por eso. Les va a acusar, y hace bien, de dar a su juicio privado, los reformadores le dan a su juicio privado más autoridad que la Iglesia, pero es que él lo va a hacer ahora mismo, esto mismo. Will give to each believer the meaning of the often obscure passages of Holy Scripture. Of course, this task, heretofore universally accepted to be part of the Church's mission, had, as noticed, already been extensively dealt with by the Church Fathers and Doctors. But for the Protestants, all this commentary was simply to be discarded in favor of whatever the Holy Ghost appeared to tell the individual. De hecho, lo que va a decir este sacerdote se va a tirar por la borda lo que ya había dicho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, y se va a quedar tan pancho. Digo, se distingue mucho de esos reformadores que él critica tanto. Se distingue mucho, que considera que su juicio está por encima del juicio de la Iglesia, que ahora lo vamos a ver. Practically speaking, however, the quote-unquote reformers quickly decided that it was what the Holy Ghost told their founders, Luther for the Lutherans, Calvin for the Presbyterians, etc. That was to be followed. During the conflicts, religious and political, that arose, oceans of ink were spilled, publishing a vast array of contradictory books and pamphlets that had one goal, attempting to refute the Catholic understanding of Scripture with whichever of the quote-unquote reforming gurus the particular writer favored. It was on this confusing battlefield that Cornelius a Lapide made his stand. Dice, ¿no? Hay una serie de personas que se creen especialmente iluminadas y entonces esas personas se convierten en gurús a los que seguimos por encima de la autoridad del magisterio de la Iglesia. Ojo. Cornelius a Lapide is referenced by St. Louis de Montfort, St. Gaspar Bertoni, St. Anthony Marie Claret. Ahora aquí lo que está sumando, está creando esa autoridad de Cornelio a Lapide diciendo que es citado por 3 santos o 4 o 20. Vale. Bien, vale.
te digo quién también es citado por muchos santos a lo largo de la historia desde que falleció, incluso en vida, Santo Tomás de Aquino. Vamos, te gano. es como, vamos a jugar a citas, a ver quién tiene más citas. And many others. His writings have received multiple imprimaturs from unquestionable sources. Sus escritos, otra, ¿no? Está construyendo la autoridad. Han recibido múltiples imprimatur para... Digo, hasta hace poco, pues las obras católicas, pues sí, recibían imprimaturs y esas cosas. Pasaban una serie de... Pero eso yo creo que no es nada como muy exclusivo de este señor, Cornelio Lápide, que es maravilloso. Pero quiero decir que tiene muchos imprimaturs es como decir que, no sé, tenía 10 dedos. Sí, claro, vale. Muy bien. Pues estupendo. And simply put, Father Cornelius a Lapide knows what he's doing. If he published it, we can be safe that what we are reading is what the church says is safe for... ¡Boom! Aquí es donde la lía. Si Cornelio Lápide publicó no se sabe qué cosa, podemos estar seguros que eso es lo que enseña la Iglesia. No. No. A ver, que termine el argumento y lo digo entero. For us to believe. It's not conclusive, it's not exhaustive, but it is certainly safe. O sea, por lo menos dice que, vale, no es todo lo que hay que saber, lo que escribió Cornelio Lápide, no es exhaustivo, no es concluyente, es decir, que no ha cerrado, ¿no?, la reflexión, pero es ciertamente seguro. It's going to be consistent with the mind of the church on the subject he's writing about. Sea cual sea el tema del que hable, será consistente con la enseñanza de la Iglesia. Está diciendo eso de Cornelio Lápide. We can be grateful for such men as Father Lapide when it comes to a passage like 1. Vale, ahora ya va a aplicar, pero espera un momento. O sea, acaba de atribuir a Cornelio Lápide una especie de infalibilidad de la que no gozan los santos padres ni los santos doctores de nuestra amada Iglesia. Pero Cornelio Lápide sí, porque a él le gusta, porque él lo ha visto claro, él ha tenido una iluminación y entonces por encima del magisterio de la Iglesia, por encima de los, no, que es la que, digamos, reconoce a los padres y doctores, por encima de todo eso está él y su opinión sobre la importancia de Cornelio Lápide, que lo he estado buscando y he visto, no encuentro que esté beatificado, ni canonizado, ni que haya sido nombrado doctor de la Iglesia. Entonces se está convirtiendo en una especie de megadoctor de la Iglesia a Cornelio Lápide, que ni es doctor, ni es santo, ni beato. Y además eso, le está convirtiendo en un mega doctor, porque de ningún doctor que yo sepa, corregidme, si alguien sabe y que me estoy equivocando y tiene documentos y me lo puede corregir, por favor que me lo corrija. Que yo sepa, la Santa Madre Iglesia Católica no afirma de ningún padre ni de ningún doctor lo que él acaba de afirmar de Cornelio Lápide, que no es ni padre, ni doctor, ni santo canonizado. Es que él empieza a hablar y todo esto suena muy culto y muy impresionante, pero acaba de decir una barbaridad. Acaba de decir algo que la Iglesia no dice de ningún santo padre ni santo doctor. Y es que lo que él escribió, lo que él escribiera, ojo, o sea, si él lo publicó, era un tío que sabía mucho, así que si él lo publicó, podemos estar seguros de que eso es lo que enseña la Iglesia. Eso no lo decimos de Santo Tomás, ni de San Agustín, ni de ningún otro doctor de la Iglesia, que yo sepa, ni de ningún santo padre, que yo sepa. Entonces, pretendiendo ser súper católico, acaba de decir una barbaridad. Bueno, no sé si es la barbaridad más grave que se puede decir. No. Pero lo que acaba de decir le desacredita. Digo, esto no es serio. Esto no es serio. Estás convirtiendo en un mega doctor de la Iglesia a quien no lo es. Punto. Y eso porque a ti te da la gana. Y tú me dices que los que hablan de la glosolalia, esos son unos no sé qué y unos no sé cuántos. Y dices, espera, tío, te estás inventando. O sea, ¿a qué jugamos? No es serio. Vamos a por el pasaje. 1 Corinthians chapter 12, the lesson for today's Mass.
Now there are diversities of graces, but the same Spirit, and there are diversities of ministries, but the same Lord, and there are diversities of operations, but the same God who worketh all in all. How many of us just read through this and don't even notice that he's talking about ministries, operations, and graces? Y entonces, ahora va a entrar el texto y es como que te deslumbra con algo que quizá tú no te habías fijado, ¿no? Entonces, este sacerdote tiene que saber mucho porque es verdad. Se fija en algo que yo no me había fijado, porque generalmente cuando leemos este pasaje nos centramos en los carismas. Inteligencia, no sé qué, dónde curar, tal cual. Y es verdad que suele pasar desapercibida la primera parte. Esos 3 primeros versículos que son el 4, 5 y el 6. Vale. Bien, pues parece que sabe mucho este sacerdote, pero en realidad luego dice... Son todas cosas diferentes. Ojo con la explicación que va a dar. Just St. Paul going on as St. Paul does about stuff that people don't really understand because it's St. Paul. Even St. Peter said, it's St. Paul. He's hard to understand. That's going to be important later on. You'll see. A little bit later, St. Paul is going to write that some are given the gift of diverse kinds of tongues to another interpretation of speeches. And it is about that line that I would speak today, but we're going to have some work to do before we get there. Dice que va a hacer, ya lo he dicho antes, dice que estamos haciendo un trabajo para llegar a eso, el tema de las lenguas, pero en realidad va a ir saltando de una cosa a otra sin mucha lógica y no está construyendo ningún argumento, pero sí que resulta súper convincente. Cornelio la Lápide ha salido y ahora este texto en el que no te habías fijado. Va construyendo como un discurso muy convincente, pero de verdad que no hay ninguna lógica. O sea, tú sumas los elementos y no te da el resultado. Father Lapide says the graces here spoken of are what are sometimes called graces gratuitously given. Genial, sí, se refiere a los carismas, o la gracia gratis data. The ministries are the various offices of the church, such según como se entienda esto, sí, no hay ningún as problema. the diaconate, the episcopate, and the care for the poor. The operations are miraculous powers, such as the exorcisms of demons, the healing of the sick, the raising of the dead. Graces, because they are given gratuitously. Ministries, because by them each one ministered to the church. And workings, because by them the faithful received from the Holy Spirit a marvelous power to say and do things surpassing the power of nature. See, they're 3 separate things. Ahí, voy a dejarlo que se vean los... mira, hay 3 cosas separadas. En realidad, puede que su interpretación sea válida también, pero hay una interpretación mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Y... por la cual no tiene razón cuando dice que son 3 cosas separadas. No es lo mismo ser diferente que estar separado. No es lo mismo ser diferente que no tener nada que ver una cosa con la otra. Pueden ser cosas diferentes, pero vinculadas. ¿Sí? Y de hecho, si lo miras un segundo, yo no soy muy listo, O sea, te lo prometo. O sea, me haces un test de inteligencia y no doy mucho. Pero mira, hay diversidad de carismas. Gracias. Gracias que lo sabe, y lo sabe cualquiera que se lo plantee un momento. Son gracias que se nos dan para el servicio. Ajá. Y entonces después dice, hay diversidad de ministerios, que significa servicios. Se nos dan diversas gracias para diversos servicios. Servicios que se prestan realizando diversas actuaciones. Ajá. O sea, hay unas gracias para el servicio que dan lugar a, digamos, oficios o ministerios o servicios, ¿sí? Que se realizan a través de acciones concretas, ¿sí? Entonces, si lees el texto dices, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Eso da lugar a diversos ministerios, pero un mismo Señor. Y eso se realiza en una diversidad de actuaciones, pero hay un mismo Dios que obra todo en todos. ¿Vale? Ya está. La interpretación más, creo, si me equivoco, joder, corregidme, yo estaré infinitamente agradecido de que alguien me corrija si digo una tontería, un error, o si me salto, no sé, si voy en contra de la doctrina católica, corregidme, por favor. Pero hasta donde yo entiendo, no tiene razón este sacerdote.
O sea, está como intentando ahí, no os habíais fijado en este pasaje, o sea, son tres cosas separadas. Y dices, no, son tres cosas diferentes, pero no separadas, están vinculadas unas con otras. Son una concatenación de tres cosas. Unas gracias para el servicio, que dan lugar a un servicio, que se realiza a través de obras concretas. Entonces son tres cosas diferentes, pero no separadas. Que luego se puede hacer otras interpretaciones y se puedan sumar unas con otras y, digamos, se puedan añadir. Sí. Pero hay una interpretación muy simple, muy básica, y te la estás saltando a la torera. These graces, he says, are the work of the Holy Spirit. But the gift given by the Holy Spirit and by which he is manifested is given for the benefit of the church, not the individual. Maravilloso. Sí. This is an important point. What he's talking about are what are commonly referred to as the charismatic gifts. You know, the word charismatic gets a bad name because of all kinds of weird things. Los carismas tienen como mal nombre, los dones carismáticos, las gracias carismáticas tienen como mala fama, porque hay cosas raras, es verdad. Hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad de, digamos, que es lo que él está acusando, ¿no? Más o menos, que los carismáticos son unos frikis. Pues vale, en parte es verdad. Pero en parte los carismas tienen mala fama por gente que habla de ellos mal. Y no son carismáticos, me refiero a gente como el que está hablando. Que no sé quién es, que seguro que es una persona maravillosa, pero su manera de hablar de los carismas desde luego no contribuye en nada a que los católicos abracen, como pide el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, creo que es el número 12, que abracen con agradecimiento y consuelo los carismas recibidos. No está ayudando mucho. Pero bueno, vale, sí, los carismas tienen como mala fama, estoy de acuerdo. O sea, hay ¿no? Tú dices, la palabra carisma es como que genera cierta confusión, ¿vale? Pues eliminemos la confusión y demos luz, no inventándonos doctores de la Iglesia, no exigiendo que los carismas tengan unas características que no tienen, por ejemplo, que puedan ser autoevidentes, que sean, digamos, autoconfirmatorios de su carácter sobrenatural. Sí, digo, pues no nos inventemos cosas. But it's a real term. They're gifts given to members of the church for the good of the church. They are not given for the individual who has them, and they in no way indicate that that individual has any particular holiness about him. For example, now some of the charismatic gifts we just saw are sort of extraordinary, speaking in tongues, raising people from the dead, healing, etc. Some are a little less extraordinary or spectacular. Me gusta. En realidad la distinción yo creo que no es entre carismas ordinarios, extraordinarios. La distinción, y me apoyo en un texto del Concilio Vaticano II que otro día lo comentamos, pero es entre, dice ese texto, unos son clarísima. Clarísima significa como famosos, como llamativos, espectaculares. Es verdad, hay unos carismas que son más espectaculares y hay otros que pasan más desapercibidos. Y sí, es verdad. Hay unos que son más llamativos y otros menos. Y él en el fondo está haciendo esa distinción así. Y en eso estoy súper de acuerdo. Muy bien. O sea, sí, 100%. Should say. For example, the gift of preaching belongs to those who are ordained deacons. El carisma de enseñanza pertenece a aquellos que han sido ordenados diáconos. Esto en sí mismo no tiene por qué ser falso, pero creo que si se toma en un sentido restrictivo, solo los que han sido ordenados diáconos tienen el carisma de enseñanza. Creo que ahí estás utilizando una comprensión del carisma de enseñanza súper restrictiva. Que no se ajusta a todas las posibilidades de las gracias carismáticas. Entonces, vale, sin más, por hacer ese matiz, que igual habría que discutirlo más despacio otro día. Pero bueno, lo que ha dicho es, los ministros ordenados reciben gracias para la predicación, gracias carismáticas para la predicación, porque se les encomienda un servicio, tienen que realizar acciones, porque tienen un servicio, un ministerio, un oficio, y entonces reciben las gracias acordes con ese servicio para que puedan realizarlo. Vale. And look at how many heretics in history have been ordained. Y sin embargo, eso no asegura la santidad de nadie y no asegura el recto ejercicio de esos carismas, ¿no? La fidelidad a esas gracias no está asegurada. Y eso es lo que está diciendo. Y tiene toda la razón. Los predicadores
reciben gracias por el sacramento del orden para predicar y luego pueden predicar herejías. So obviously deacons, priests, and bishops, right? How many heretics in history have actually been ordained? Some of the worst heresies in history have been started by priests and bishops. Genial. Entonces él mismo me está, esto lo decía al principio del vídeo, él mismo me está diciendo, no me creas solo porque yo sea un sacerdote. No digas que tengo razón en todo solo porque soy un sacerdote, porque él mismo está diciendo, las peores herejías a lo largo de la historia han llegado a ser eso, las peores herejías predicadas por religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos. Y de hecho, si no hubiesen sido predicadas por religiosos, diáconos, presbíteros y obispos, pues probablemente no hubiesen generado ningún problema, o casi ningún problema. Pero si se han generado tantos dramas a lo largo de la historia de la Iglesia con las herejías, ha sido por culpa de esos que habían recibido carismas para la aplicación, pero que no fueron fieles al Señor. Entonces, él mismo me está diciendo, porque yo sea muy sacerdote, no tengo por qué tener razón. Examínalo todo, quédate con lo bueno y apártate de lo malo. All men who have had the gift of preaching from the Holy Ghost. It doesn't guarantee their holiness. It doesn't even make them a great preacher, obviously. It simply means that when someone with the gift of preaching, in his role as preacher, teaches that which is in accordance with the Catholic Church, his hearers have the opportunity to receive infallibly an increase in the gift of faith. Esta es una explicación que la he oído 20 veces porque he visto 20 veces, o yo las que sea, este vídeo. Pero no termino de ver si... no sé, habría que pararse a examinar más despacio esta afirmación y puede tener su interés, la verdad. Esta afirmación acerca de en qué consiste el carisma de enseñanza. Puede tener interés. Porque es verdad que sobre el carisma de enseñanza se dicen cosas a veces un poco infundadas. Y de hecho, lo hablaré. Ahora estoy como hablando aquí o criticando los errores de un tradicionalista, pero también hay errores dentro de los carismáticos. Lo sé y lo sé. Y lo trataremos. Y cuando se habla de enseñanza, a veces dentro de los ambientes carismáticos se dicen cosas que no son del todo ciertas. Because that's what the gift of preaching does. Faith comes by hearing. Romans 10:17. To receive this increase, the listeners simply have to pay attention. So in other words, because of the charismatic gift of preaching, if a preacher is doing his job, that is teaching what the church teaches, and the people are paying attention, there's going to be an automatic increase in the gift of faith. Esto lo dice, creo, como queriendo decir que el carisma de enseñanza es súper seguro. O sea, bueno, ha empezado con el carisma de enseñanza puede, quien ha recibido el carisma de enseñanza puede enseñar una herejía y tal y cual, pero luego lo viene a convertir de repente en, no, pero esto es súper claro, el carisma de enseñanza es súper claro, es súper fácil saber quién tiene y quién no el carisma de enseñanza o quién lo está ejerciendo bien y mal. Y dices, no es tan fácil, por eso se lía tanto a lo largo de la historia con las herejías, porque no es tan fácil. Porque es que luego es que el carisma de lenguas, esa glosolalia, no puede ser auténtico porque es muy difícil de discernir si es auténtico o no. Y dices, ¿y cómo discernes una predicación plenamente fiel al evangelio y una que no lo es? ¿Cómo? Es súper fácil. O sea, no, lo ves clarísimo. Pum, a ti te empiezan a contar sibilinamente una herejía y tú la detectas al instante. ¿Eso es lo normal en la historia de la Iglesia? Pues no. No, ya está, no. In today's lesson. Bueno, por cierto, que veis que va dando como saltos que no se sabe muy bien a dónde llevan, porque no llevan a ningún sitio. Son como reflexiones variadas sobre el tema, pero no hay un argumento ahí construido. No sé, yo desde luego, o sea, que de verdad que no sé si 20 veces, pero 10 veces fácil he escuchado esta predicación. Y no termino de ver cuál es el argumento. To one is given by the Spirit the word of wisdom, which Father Elapide says is the power of explaining wisdom, that is the deepest. Ahora va a explicar los diversos carismas que aparecen en la lista.
¿Por qué? No lo sé. Mysteries of the Trinity, of the Incarnation, of predestination, etc. Okay, there's a useful gift, right? Think about the apostles. They had to have this gift. How are they to understand Scripture? They're a bunch of ignorant fishermen, carpenters, tax collectors. Lo siento, es que no puedo. Dos cosas. Uno, va a coger la interpretación que Cornelio a Lápide hace, la explicación que hace de esta lista de carismas, y la va a tomar como si fuera la definitiva explicación. Es una posible explicación. Y esto es un error que cometen tanto los de un bando como los del otro. También los carismáticos cogen esta lista y dicen, no, es que lo de palabras de sabiduría significa esto. San Pablo no lo dice en ningún momento, el Magisterio de la Iglesia no lo dice en ningún momento. No hay muchísimos textos explicando mucho más que eso, que se les da un nombre. Se nombran y punto. Se nombran los carismas y punto. No hay explicación, entonces no te inventes una. Digo, invéntatela, pero me la estoy inventando. Esto es una interpretación. Esto es una posible interpretación. Y esto yo me he ido dando cuenta, porque yo en cierto modo también lo hago, ¿eh? Yo también digo, no, es que esto es esto, no, es que esto es lo otro, no, es que esto es esto. Y dices, espera. Yo qué sé. Puede ser varias cosas. Puede ser. Puede ser más una que otra, yo qué sé, pues sí, puede ser. Pero cuando empiezas a ver vídeos y la gente con toda seriedad dice, no, esto es esto y esto es esto. Pero luego tienes a otro lado que dice lo contrario y otro lado que dice lo contrario de los otros dos. Y dices, pero aquí estamos jugando. Simplemente nos falta un pelo de prudencia, un pelín. Y decir, mira, San Pablo está poniendo nombres a carismas que no explica. Se podría explicar de la siguiente manera. Pim, pam, pum. Se podría. Vale, es una opción. Genial. ¿Es iluminadora? ¿Nos ayuda? Perfecto. Por ejemplo, la de Santo Tomás nos ayuda un montón. Pues enhorabuena. Pero no es más que una posible explicación. No es la explicación completa y definitiva. No lo es. Vale. Y lo que me ha hecho pararme, uno era eso, ¿no? Que era una idea que estaba en la cabeza y que he dicho, bueno, la dejo pasar. Bueno, pues no. Porque lo de que los apóstoles eran un grupo de ignorantes, pescadores ignorantes. Me indigna un poco, porque no es verdad que todos sean los 12 apóstoles, no son todos pescadores. Bueno, luego va a decir, vale, tener carpinteros, bueno, que tenían diversos oficios. Pero es verdad que a veces dicen, no, eran unos pescadores ignorantes. Y dices, uno, no todos eran pescadores y todos no sabes si eran ignorantes. ¿De dónde te sacas exactamente que eran ignorantes? Todos, los 12, todos eran ignorantes. Los 12. ¿De verdad? ¿De dónde te lo sacas? Te lo estás inventando. Básicamente. Pero es la típica que la hemos dicho 1000 veces y lo damos por supuesto, pero que no es verdad. O sea, quiero decir, no tienes datos suficientes para afirmar si todos los apóstoles eran gente súper ignorante. No tienes ni idea. De hecho, yo escuchaba a alguno de estos expertos en Biblia mencionar la posibilidad de que Juan y Santiago, que es verdad que eran pescadores, pertenecieran a algún linaje sacerdotal y por tanto quizá tenían bastante formación. No lo sé. Pero digo que eso de que eran unos pobres ignorantes miserables es un poco tirada de la moto. They had to have this gift if they're going to explain the scriptures. They're up against... Y además luego se verá porque además esto me importa. No, es que como eran tontos necesitaban gracias carismáticas. Básicamente eso es lo que está diciendo. Some of the best and brightest minds in the world at the time. They have to have this gift. To another, the word of knowledge, by which St. Paul means the power of explaining the things pertaining to life and morals. Again, something we could see really useful in the life of the apostles as they spread the faith. How are they to explain this or that thing in the world in light of the faith that they know is true? They're not scientists. They're not scholars.
God has to help them. This is a special gift that he grants. Como no son muy listos, Dios tiene que ayudarles. To another, the working of miracles, which Cornelius a Lapide says literally is the working of powers. That is, those greater miracles which concern the soul, not those which belong to the body or its diseases. Of this kind are the raising of the dead, casting out devils, punishing the unbelievers and the impious by a miracle, such as St. Peter with Ananias and Sapphira. Thus, the working of powers is distinguished from the gift of healing. Muy bien. Now we're coming to the point. We're going to set this up just a little bit more. St. Paul lists the gifts of speaking in tongues and of interpretation of tongues as among the least of the charismatic gifts. As an aside, if this is the least of these, es que ahora va a hacer un paréntesis, va a decir una tontería y luego va a seguir con lo de la lista. Me paro con la tontería. If this is the least of these gifts, why is this the one that's so popular today? Está sorprendido de que el menos importante, el menos perfecto de los carismas sea el más difundido, el más habitual. Y dices, vaya, tú no has contemplado mucho las obras de nuestro Dios. Voy a poner un ejemplo muy simple. Los 5 sentidos externos, tradicionalmente hablamos de vista, oído, olfato, gusto, tacto. ¿No? Creo que he dicho 5. 5 sentidos externos que pertenecen a la vida animal, ¿no? Vale, ¿cuál es el más perfecto? Hablando de perfecto, ¿no? Lo más perfecto, lo menos perfecto, lo más común, lo menos común. Vale, el más perfecto, la vista. ¿Por qué? Es más perfecta la vista como facultad de conocimiento, puesto que las facultades de conocimiento se supone que nos ponen en contacto con realidades. Vale. La vista me pone en contacto con más realidades que el tacto. Vale. Esto se puede explicar todo mucho más despacio. Pero básicamente, ¿no? ¿Se entiende eso? La vista es más perfecta que el tacto. Sin embargo, piensa un segundo. ¿Cuál de los dos es más habitual entre los animales? El tacto. ¿Que algo sea más perfecto? En el orden de la creación, y supongo que en el orden de la gracia también tendrá algún paralelismo, que algo sea más perfecto no significa que es más frecuente, punto. Al revés, más bien lo que vemos es que lo menos perfecto es lo más frecuente, punto. ¿Sí? O sea, digamos, y es más. ¿Cuál de los dos, la vista o el tacto, es más necesario o imprescindible para la vida del animal? El tacto. Todos los seres vivos animales están dotados de alguna de las formas de tacto, mientras que no todos están dotados de la vista. ¿Por qué? Porque el tacto, alguna de las formas del tacto, es necesario, es imprescindible para la vida sensitiva, la vida del animal, mientras que la vista no, aunque es más perfecta. Entonces, no solo, o sea, al revés, o sea, es que incluso deberíamos decir, el don de lenguas es lógico que sea el más habitual, y no solo eso, sino que es el más imprescindible o necesario para la vida de la Iglesia. Sí. Eso sería, esa es la deducción lógica del estudio de la naturaleza, de la filosofía, del mundo mundial. Pero él viene a escandalizarse mogollón. ¿Por qué el menos perfecto es el más popular? Pues no lo sé, chicos, no lo sé. So I'd ask the charismatic, if the charismatic gifts are back, as they were in the early church in the time of the apostles, then why is the only one that we see manifested one that, if misunderstood? Aquí hay como dos cosas. Uno, si ahora los carismas han vuelto como en tiempo de los apóstoles, como si desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy los carismas hubiesen desaparecido. Dos, ¿qué ha dicho por ahí? Ha dicho otra. Vale, uno, eso. Si ahora de repente hemos vuelto al tiempo de los apóstoles, porque entre medias no era esto, por favor. Why is the only one that we see manifested? Dice, ahora eso, el único. ¿Por qué ahora es el único que vemos manifestado? ¿Cómo que el único? Digo, estás criticando a los carismáticos y no te enteras de que los carismáticos afirman
mogollón de cosas sobre carismas proféticos, de sanación, de milagros, de todos los demás también, de enseñanza. Entonces, ¿de dónde te sacas que es el único que vemos ahora manifestado? Exactamente de dónde sale eso. Luego, es que no sé si luego vuelve a hacer alguna... Es que él mismo se va a contradecir. Desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora, ¿no? Es como, está dejando entrever ahí una especie de cesacionismo. Pero es que él mismo se va a desmontar dentro de un rato. O sea, es que él mismo se contradice con esa idea que no ha expresado muy claramente, pero la ha dejado caer, ¿sí? La deja caer. No lo está justificando, no lo está explicando, no lo está afirmando rotundamente, pero lo deja caer. Y eso hace daño. Hace daño. Y luego decir que es el único que vemos manifestado, eso es mentira. Digo, que igual todos los demás carismas que se manifiestan son igual de inauténticos que... Vale, pero no digas que es el único que vemos, porque no es verdad. One that, if misunderstood, can be faked. Y luego eso ya lo hemos dicho, o sea, que el don de lenguas no es falsificable, fake, ¿no? No es falsificable porque esté mal interpretado o algo así. Todos los carismas, básicamente todos, pueden ser falsificados. Punto. Ya está, que es una cosa muy sencilla, que no da para más. Entonces está como metiendo muchos líos en la cabeza de la gente para que tengan como miedo y sospecha de todas estas cosas. Y si tú tiendes a esto, te confirma, ves, este sacerdote que cita cosas muy tal y muy cual, no sé qué, ¿ven? Me confirma eso, efectivamente esto es todo horrible. See, again, if you're raising people from the dead, there's some evidence. Hey, I have this charismatic gift. I can raise people from the dead. Hay datos recogidos y públicos de muertos que resucitan en la actualidad y tú me dirás qué efecto tienen en el común de los mortales. O sea, la mayor parte de la gente, aunque tenga los datos delante, no se lo cree. No es tan evidente, no es tan fácil, ¿eh? O sea, si yo te digo que yo hubiese... Que no es verdad, que no nadie se haga líos, pero si yo te dijera, yo recé por una persona y resucitó, y tú dices, sí, claro, súper evidente, dudarías de mí hasta que no pudieras dudar más. Pero dudarías de mí y te empezaría yo a dar pruebas y sospecharías que las pruebas son falsas y pim, papam. No es tan evidente, o sea, se puede falsificar y tú lo sabes, se puede falsificar una resurrección de un muerto y por eso me pondrías a prueba. Si yo te dijera, yo sí, yo recé por una persona que estaba muerta y ahora está viva y me pondrías muy a prueba porque no es autoevidente. You see, he was dead a minute ago, now he's alive. We can see that, we can verify that. But if speaking in tongues is what so many people think it is today, and we'll take a look at that in a minute, porque lo dice la Sagrada Escritura. There is no way to verify that they really are speaking in tongues. No es que no haya una manera de verificarlo, pero es verdad que no es fácil, es verdad. Es verdad que no es fácil, pero no es que no exista en absoluto ninguna manera de verificar la autenticidad de la glosolalia. No es verdad. Pero bueno, para dejarle que haga el argumento, vamos a no discutir ese aspecto. People babbling all kinds of gibberish and claiming to speak in tongues, others claiming to interpret it and say whatever they want. There's no way to verify, according to their definition of speaking in tongues, that what either of these people says is not just made up by them on the spot or put into their heads by other spirits that are not of the Holy Spirit. Metiendo la sospecha y el miedo de que esto podría ser algo demoníaco. Pero esto se aplica a todos los carismas, a todos. Esto pasa con las revelaciones. Fátima no podría ser el demonio. No cabe la duda, quiero decir, inicialmente. Y de hecho, ¿por qué se examina? ¿Por qué no se les dice, sí, adelante, desde el primer momento a Fátima, Lourdes, Santa Margarita María de Alacoque, Santa Faustina Kowalska, tantas personas que han recibido revelaciones, carismas proféticos a lo largo de la historia, y todo eso ha habido que evaluarlo. Y ha habido casos que se ha visto, oye, esto es un fraude. Entonces, aquí pretende acusar a la glosolalia de algo que es la vida, asúmelo. Asume que tú no tienes el control absoluto de las obras de Dios. Punto. No lo tienes. Go to a Pentecostal prayer meeting. Well, actually, don't go to a Pentecostal prayer meeting. But if you went to a Pentecostal prayer meeting, or even now certain other Protestant churches, even some Catholic churches, be careful. Look out. Sometimes they use the word charismatic, sometimes they don't. But if they're claiming that people are speaking in tongues, look out. Si alguien dice que habla en lenguas, ten cuidado.
son peligrosos. By the way, just because some Catholics use the word charismatic does not mean that they're involved in these questionable Vale, gracias a Dios, algunos carismáticos católicos son buenos. A pesar de llamarse carismáticos, pero son buena gente, algunos. behaviors. Okay? Not all who go by the name of charismatic are supposedly speaking in tongues, etc. Okay? But where are these other powers today? Okay, we talked about the gift of miracles, raising people from the dead, punishing sinners. Insiste mogollón en lo de resucitar muertos, pero lo recuerdo, por si acaso alguien no se acuerda. No aparece en ningún momento en la lista de... No digo que no esté incluido de alguna manera en alguno de ellos, pero es que insiste mogollón en eso. Tiene ahí como una obsesión con el tema de resucitar muertos. Y ya te digo, es que sí, hay testimonios y son públicos y se pueden buscar, y hay un tipo, de hecho, es que se dedica, hay una persona, ya lo buscaré, que se dedica a recopilar datos sobre milagros. O sea, ese es, ¿no? Y tiene pero miles de páginas de documentación sobre milagros recientes, bueno, y pasados, y eso incluye muertos resucitados. Y sí, que eso pasa, sí, vale. Hombre, hombre, que no va a ser lo más frecuente, ya te digo yo, habrá más otras manifestaciones carismáticas serán más frecuentes que la resurrección de muertos. Pero bueno, ¿dónde están esas otras? Pues búscalos, y nadie lo esconde. Dice, los carismáticos presumen de sanaciones, de profecías, de revelaciones, ¿no? Sí, presumen de ello. O sea, no solo presumen de las lenguas, presumen de muchas más cosas. Digo, si no, hay que ser muy detective privado. O sea, those would be gifts we can verify. Y no es verdad lo que se pueda verificar, ya lo he dicho, pero es que si te presento otros carismas, también los vas a poner en duda. Y no digo que a priori estés haciendo mal poniendo en duda que alguien te diga, tiene una visión. Pues no te digo que no lo pongas en duda, pero no pongas en duda que también los otros están siendo supuestamente ¿no? ejercidos, los otros carismas. Why is this one, if it's just this gibberish, why is this the only gift that's making a comeback? Where are those who read souls? Where are those who raise people from the dead today? De verdad, lo de leer almas. Digo, sí, de eso, digo, yo no sé, pero en qué círculos carismáticos se ha relacionado esta persona, pero eso es una de las cosas típicas de la renovación carismática, ¿no? De, me ha dicho una cosa, tal. No sé. Again, to emphasize, if we knew what the gift of speaking in tongues really was, we would realize that it can't be faked. Mentira. St. Paul talks about that, and we'll talk about that definition in just a minute. St. Paul talks about the reading of souls. To another, the discerning of spirits, he says, that is, of the thoughts, the intents of the heart. Decir que el discernimiento de espíritus es sí o sí, y no puede ser otra cosa. El leer el alma de las personas es una tirada de la moto. Es una interpretación, una posible interpretación de discernimiento de espíritus, pero no es la única. Pero eso ya lo he dicho antes, ¿no? Que a veces tendemos a hacer nuestra interpretación, convertir nuestra interpretación en la interpretación. Bueno, que da igual, aunque digo que no discutamos, vale. La de leer las almas. And consequently of words and actions, whether they proceed from nature or from the inspiration of God or an angel or the devil. St. Jean Vianney could read souls. St. Padre Pio could read souls. St. John Bosco raised someone from the dead. Today, habla de cómo esos carismas que antes ha dejado caer, que quizá habían desaparecido desde la época de los apóstoles, ahí va, pero que están presentes a lo largo de toda la historia de la Iglesia y los vemos en la vida de los santos. ¡Hala! ¿Entonces habían desaparecido o no? No, pero solo con los santos. ¿Cómo? Pero si tú mismo has dicho que los carismas no tienen nada que ver con la santidad personal de quien recibe el carisma. Pero hemos acabado asociando carismas con santos. Entonces, claro, ¿cómo? Pero es como... Es como si dijeras que la unión íntima con el Señor es algo que solo les ocurre a los santos canonizados. Y dices, no, hay muchas almas sencillas, escondidas, pero claro, tú no te vas a enterar.
¿De qué casos te enteras? De los santos canonizados, porque precisamente se presentan como modelos para el resto de la Iglesia. Pero entonces lo mismo aplícalo a los carismas. Es que no, solo tienen carismas los santos. No, solo conoces los casos de los santos, porque son los casos en los que además eso se ha llevado a cabo de la mejor manera posible. Entonces, pues son ejemplos y modelos de cómo vivir los carismas que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por cierto, bueno, da igual, lo busco o no lo busco un segundo. Vamos a buscarlo. Juvenescit Ecclesia. Voy a ir al 9, que lo dice más rápido. El surgir de los diferentes carismas. Voy a ponerme más pequeño. Ahí se ve mejor. A ver. Ahí lo pongo grandote. El surgir de los diferentes carismas nunca ha faltado en el transcurso de la historia secular eclesiástica. Salvo que tú sepas más que el magisterio, esa afirmación de que habían cesado y no sé qué, no es muy católica. Venga, va. Vamos que todavía queda, que yo me estoy enrollando muy bien. Today is the feast of St. Hyacinth. St. Hyacinth went all over the Orient, preaching in languages that he never learned. There's the gift of tongues. But it seems today that everybody and his brother, or at least somebody that he knows, claims to be, quote unquote, speaking in tongues. Since the time of the apostles, the gifts have been given very rarely. Ahí es que lo vuelvo a decir. Desde los tiempos de los apóstoles, los carismas se han dado muy raramente. Eso es una tirada de la moto. Históricamente, o sea, como juicio histórico, tiene poco valor. O sea, ¿de dónde sacas tú que se han dado poco? ¿De dónde lo sacas? ¿Has hecho un estudio? No, pero es que a mí solo me suena de unos pocos santos. Claro, lógico. Pero eso no significa nada más que tú solo tienes noticia de algunos casos muy concretos de ejercicio de carismas. ¿Vale? ¿De dónde te sacas lo demás? Que eso se ha dado muy raramente. Pues te lo estás inventando. Ya está. No hay mala intención, pero es una invención. O sea, pero dices, vale, esto no tiene ningún fundamento histórico. Ya está. Punto. No lo tiene. Y ya está. Punto. No, pero es que también lo dice que da igual. O sea, que no puedes hacer un juicio acerca de toda la humanidad durante 2000 años, ¿no? Diciendo, durante estos 2000 años, los millones y millones de católicos raramente han recibido carismas. Porque... justifícame esa afirmación. ¿De dónde lo sacas? No tiene mucho. No tiene mucho fundamento histórico. Frequently, Vianney, Bosco, Pio, St. Francis Xavier spoke in tongues he could be understood in a language that he never learned. But it was a real language, it wasn't gibberish. Y eso no es contradictorio con que quiere decir que haya un don al que yo llamo xenoglosia, que es ese hablar otros idiomas. No es contradictorio con que haya otros carismas que tengan que ver con las lenguas. De hecho, la xenoglosia pueden ser varios carismas. No es lo mismo, bueno, da igual. Otro día, o sea, quiero decir que con un solo nombre podemos estar refiriéndonos a un grupo variado de carismas, ¿sí? Entonces, dentro de eso de don de lenguas o carisma de lenguas, pueden entenderse varias cosas y no son excluyentes. De hecho, dentro de este hablar a otros idiomas puede ser que Dios actúe sobre tu inteligencia de manera que aprendas un idioma y hablar un idioma. Puede que Dios esté actuando en tu parte sensitiva y entonces tú produces sonidos que corresponden a un idioma pero no lo entiendes. O puede ser que directamente Dios te haga producir sonidos sin mediar tu deseo o conocimiento ni intelectual ni sensible. Hay tres maneras y son tres cosas diferentes. Y no es lo mismo hablar un idioma que entender un idioma. Ese sería otro carisma distinto. Formalmente hablando, se distingue. Y no es lo mismo saber escribirlo y no es lo mismo saber leerlo. No es lo mismo. O sea, dentro de hablar otros idiomas, ¿sí? Pueden distinguirse distintas gracias, ¿sí? Que tienen que ver con idiomas. Vale, pues lo mismo, si amplías un poquito dentro de lenguas,
se pueden entender diversos carismas. Y eso podría incluir la glosolalia sin excluir la xenoglosia. Pero intenta aquí como, es esto y no es lo otro, y solo es esto. Como si fuera muy simple, además, lo que está diciendo, que no es tan simple. Ya lo digo, que lo de la xenoglosia tiene más complicación, entre comillas, de lo que parece. What he said did not need to be interpreted. That was the miracle. That's the true gift of speaking in tongues. So when we come to it, St. Paul writes that to some is given diverse kinds of tongues, to others interpretation of speeches. Father Alapide explains, there were those who by the gift of tongues prophesied or sung hymns in a foreign language. Okay, so there's one. They're speaking in a language they never learned. That's the gift of tongues. Those who, inspired by the Holy Spirit, spoke of obscure and deep mysteries. Again, they didn't learn these things, but they were able to speak plainly on them. Those who publicly expounded the letters of St. Paul. There you go. And others sent to their people. Those who turned them into other languages, basically translation. In this way, many think that St. Clement turned a letter of the Hebrews from Hebrew into Greek. In other words, St. Clement was given the gift of interpretation. He was able to translate from one language that he didn't know into a language that he did know. That's a special gift. It appears from this that Holy Scripture is not plain to everyone, nor is it, as the heretics think, to be interpreted by the private ideas of anyone, seeing that God has placed interpreters in His church. But it should be noted that these interpreters have now been succeeded by professors of Hebrew, Greek, and divinity. A ver si... De momento eso, con todo esto lo dejo pasar porque no tengo mayor problema. O sea, se puede discutir, profundizar sobre esto. Pero la idea básica es que él está tomando una interpretación y está diciendo esta es la única interpretación válida de qué es el don de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, como interpretación me parece buena y auténtica y verdad, pero lo que no pillo es de dónde saca que esa es la única explicación válida. Voy a echar un momento para atrás porque este es el momento clave del vídeo. Seeing that God has placed interpreters in His church. But it should be noted that these interpreters have now been succeeded by professors of Hebrew, Greek, and divinity. Note that if we can learn something naturally, and there are plenty of people out there that study languages, and they can translate things, they don't need that special gift. The apostles certainly needed these gifts. They didn't have those talents naturally speaking. They were special gifts granted to them. Aquí es donde está el problema gordísimo, gordísimo. Yo solo necesito la gracia para suplir ciertas deficiencias de mi naturaleza. Ya está. Pero si con la gracia me impulsas a un cierto desarrollo natural, yo hay un momento en el que ya no necesito la gracia. Eso es lo que está diciendo. Si lo lees, o sea, si te tomas en serio lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo. Los carismas ya no son necesarios porque ahora ya nos arreglamos nosotros solos. Basta con la naturaleza humana ayudada con la gracia para alcanzar la perfección y el fin último al que estamos dirigidos. ¡Boom! Y eso es falso. Y es grave. Y es muy feo decir eso. Voy con Garrigou Lagrange, las tres edades de la vida interior, y en concreto hay un apartado en el que habla de la necesidad de la segunda conversión. Y aquí dice, cita al padre L'Allemand. El padre L'Allemand dice a este propósito, la causa de no llegar sino muy tarde, o de no llegar nunca a la perfección, porque hay almas que o no llegan a la perfección o llegan muy tarde. ¿Cuál es? Es el dejarse arrastrar en casi todas las cosas por la naturaleza y el sentido humano. Recházase del todo o casi totalmente la dirección del Espíritu Santo, del cual es propio el iluminar, dirigir y llenar de fervor. Es imposible alcanzar la perfección a la que estamos llamados si solo nos dejamos guiar por la naturaleza y el sentido humano, rechazando la dirección del Espíritu Santo. Dice, a ver si se ve,
La mayor parte de los religiosos, aun los buenos y virtuosos, no siguen en su dirección particular y en la de los demás, sino la razón y el buen sentido, del que algunos están muy bien dotados. Tal norma es buena, pero insuficiente para conseguir la perfección cristiana. La mayor parte de los religiosos, aun los buenos y virtuosos, no siguen en su dirección particular y en la de los demás, sino la razón y el buen sentido, del cual algunos están muy bien dotados. Tal norma es buena, pero insuficiente para conseguir la perfección cristiana. Y esto es lo mismo que enseña Santo Tomás de Aquino. Estoy en la Summa Teología, prima secunde. Dentro de la prima secunde tengo unas cuestiones sobre los dones. Voy a las cuestiones sobre los dones, que son 3. Voy a la primera, que es la cuestión 68. Y ahí tengo 8 artículos. El segundo se pregunta sobre la necesidad de los dones. Y aquí voy a leer a Santo Tomás, a ver si ahí se ve más grande. Bueno, creo que se lee. Vale, dice, voy a construir una respuesta a partir de el artículo 2, ¿vale? Voy a coger 3 frases distintas de Santo Tomás dentro del artículo 2 de la cuestión 68 de la primera secunde de la Summa Teología. Aquí dice, los dones del Espíritu Santo nos habilitan para seguir bien su instinto. Los dones del Espíritu Santo es algo que nos habilita para seguir los instintos del Espíritu Santo. Vale. Dice, en todas aquellas cosas en las que no basta el instinto de la razón, sino que es necesario el instinto del Espíritu Santo, será consiguientemente necesario el don. El don es esa capacidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿son o no son necesarios los dones? Bueno, siempre que sea necesario seguir el instinto del Espíritu Santo porque no sea suficiente el instinto de la razón, entonces será necesario el don. ¿Y eso ocurre o no ocurre? ¿Ocurre que nuestro instinto natural, la razón, es insuficiente? ¿Ocurre eso alguna vez? Y dice, en la respuesta haz 2, por las virtudes teológicas, teologales, fe, esperanza y caridad, y morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, las morales, ¿no? Las virtudes infusas, por las virtudes teologales y morales, no es perfeccionado tanto el hombre, en orden al fin último, que no necesite siempre ser movido por un cierto instinto superior del Espíritu Santo. O sea, ni siquiera la naturaleza, elevada por la gracia, llega a tal punto de perfección que ya no necesite constantemente, dice, necesite siempre ser movido por un cierto instinto superior del Espíritu Santo, por la razón dicha. Pero hay personas que piensan que sí, yo ya me las arreglo. La mayor parte de los religiosos, aun los buenos y virtuosos, no siguen en su dirección particular y en la de los demás, sino la razón y el buen sentido, del que algunos están muy bien dotados. Tal norma es buena, pero insuficiente para conseguir la perfección cristiana. No lo digo yo, lo dice el padre L'Allemand, lo dice Santo Tomás de Aquino, lo dice el padre Garrigou-Lagrange, y no lo digo yo. Pero está ocurriendo. La mayor parte, muchas personas, cristianos, católicos, creen que ya pueden. Yo ya puedo. Aquí al padre Garrigou-Lagrange le importa por lo que afecta a la vida espiritual. Al no dejarse guiar, ¿no? Al menospreciar toda la parte de la mística, de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los 7 dones. Le preocupa esa parte. Pero este mismo razonamiento es el que se aplica a los carismas. No. La vida de la iglesia, la vida de las comunidades cristianas, que ya nos arreglamos con nuestro buen sentido, ¿sí? Nuestra sensatez, que ya nos arreglamos, no necesitamos carismas para el servicio de los demás, que ya nos arreglamos, que ya estudio yo idiomas, no te preocupes, Dios, ya lo hago yo. Porque continúa el padre Garrigou-Lagrange diciendo cosas muy interesantes. Estos tales, las personas que así se comportan, se dirigen de ordinario por el sentir común de aquellos con quienes conviven. A ver, lo que más o menos cuadra a mi alrededor, ¿no? Si nadie me mira raro, pues adelante. Entonces, vivimos nuestra vida interior y vivimos nuestra vida de iglesia sin prestar atención a los dones, sin prestar atención a los carismas, porque más o menos tampoco nadie los lleva a la contraria. Y como estos, aunque no sean malos, son imperfectos los que les rodean, porque el número de los perfectos es muy exiguo, nunca llegan a entrar en los sublimes caminos del espíritu y viven sin salir de la mediocridad, y su manera de gobernar a los demás es imperfecta. No solo en la vida interior de cada uno,
sino en la vida, en la manera de gobernar a los demás, es decir, en la manera de vivir en la iglesia. Sí. El Espíritu Santo espera durante algún tiempo a que entren en su interior. Pero algún tiempo solo. Voy a leer porque... Aquí sigue hablando, más adelante. En la religión misma, dice, en la vida religiosa, existe un pequeño mundo que los religiosos tienen en gran aprecio. Los cargos, las prelacías, los puestos elevados, la honra, los honores, el sosiego y la vida tranquila. Con todos estos elementos hace el demonio como un juego de muñecos, con que nos entretiene y engaña miserablemente. Con tanta habilidad los pone a danzar ante nuestros ojos que acabamos por detenernos y dejarnos seducir, prefiriendo las vanas apariencias a los bienes sólidos y verdaderos. Acabamos en las cosas humanas. A ver si lo consigo poner bien. No es raro, en efecto, ahora aquí esta es la parte que me importa, ¿no? Sobre todo. No es raro, en efecto, ver preferir el talento humano a las grandes virtudes sobrenaturales. No. Para la vida espiritual, yo, mis virtudes y mis tal, no necesito los dones del Espíritu Santo. No. Para la vida de esta comunidad, de la iglesia, no. Nos basta con nosotros. No necesitamos carismas. No, gracias a Dios. No. No necesitamos virtudes sobrenaturales. No. Nos vale que con el talento humano nos apañamos. Yo soy un buen líder. Se me da bien. El mismo autor añade, solo la oración es capaz de librarnos del engaño semejante. Vale, hasta ahí. Hasta ahí que se vea que, creo, ¿no? Estos dones, en el vídeo estaba diciendo, ¿no?, que estos dones carismáticos eran necesarios mientras aquellos varones no les daba para más, ¿no? Porque no tenían suficiente capacidad. Pero ahora que nosotros nos hemos desarrollado mucho, ya no necesitamos estos carismas porque, que ya nos apoyamos nosotros. Y eso es un problema muy grave. Sí. Es una actitud muy nociva, que hace mucho daño, que frena nuestro propio crecimiento y el crecimiento de los demás y el crecimiento de la iglesia. Frena. Decía, no llegan sino muy tarde o nunca a la perfección. Perfección que Dios desea, a la que nos llama. Bueno, vamos, continuamos, queda todavía un poquito más. To today's particular problem. For those who are not familiar with the phenomenon of speaking in tongues, go to these prayer meetings, people claim that the Holy Spirit comes down upon them, and they start speaking in tongues, as they call it. Here's what a linguist from the University of Toronto had to say about speaking in tongues. He said they are basically, quote, strings of meaningless syllables made up of sounds taken from those familiar to the speaker and put together more or less haphazardly. It is language-like because the speaker unconsciously wants it to be language-like. Yet in spite of superficial similarities, it fundamentally is not language. This is Dr. William Samarin, professor of anthropology and linguists in Toronto. He's quoted in Joe Nichols' book, Looking for a Miracle, Prometheus Books, 1993. But the point is this. This is a linguist. Okay? Languages have things in common. You could take a language from Jupiter and present it to a linguist, and he could tell you whether or not it's actually a language. He may have no idea how to translate it, but he can tell you whether or not it qualifies as a language. Okay? Because languages have certain things in common. Okay? You may not know how to drive certain vehicles, but you can recognize a vehicle when you see one. Same principle. This stuff isn't even a language. Bien, acaba de hacer un descubrimiento súper interesante que ya nos lo contaba San Pablo en 1 Corintios capítulo, no me acuerdo cuál era, que sería el 14. Pero acaba de descubrirlo, no es un idioma. Claro, la glosolalia no es un idioma. Y sé que hay muchos que se oponen a la glosolalia, que creen que es un idioma. Hay muchos que defienden la glosolalia, que creen que es un idioma, pero no es un idioma. ¿Qué quieres que le hagamos? No es un idioma. Si te interesa, tengo una lista de reproducción de vídeos sobre la glosolalia que voy explicando. No tienes por qué estar de acuerdo, pero escúchalo un momento, mira los argumentos que voy dando, a ver si te convence un poco. Porque es una tontería decir que la glosolalia es falsa porque no es un idioma, pero sí es que precisamente eso es lo que estamos diciendo, que no es un idioma.
Digo, no sé. Notice in Cornelius a Lapide that nowhere in Scripture do we get a hint that speaking in tongues means babbling gibberish or that interpretation of tongues means explaining that gibberish. O sea, porque a Cornelio Lápide no le parece suficiente primera Corintios 14, entonces ya está, es que no significa nada. Bueno, léela despacio. Lee primera Corintios 14 despacio, pensando en esta cuestión. ¿Qué afirma Pablo? ¿Qué afirma Pablo inspirado? ¿Qué afirma Dios a través de esa carta, ese capítulo 14 de la primera carta a los Corintios? Me parece bastante evidente. Okay? We looked at what speaking in tongues really means. Being understood in a language you're not actually speaking a language you never actually learned. Okay? And both of these have happened actually right here in North America with the Indians. Pero que no está leyendo 1 Corintios 14, que está justo, o sea, son 2 capítulos después de 1 Corintios 12, que es la lectura que está comentando. Y no está tan lejos, está ahí, está al lado. Pero da igual. Okay? Otherwise, explaining or interpreting things that are hard to understand, or even just plain old the gift of translation, we might call it. That's what speaking in tongues is. Okay? Not gibberish. Porque lo digas tú. Es como, esto es el don de lenguas y eso no, porque lo digo yo. Pero no has analizado ni uno solo de los textos en los que en la Sagrada Escritura se describe el don de lenguas. No solo se menciona, sino que se explica, se explica. De una manera confusa porque San Pablo pues escribe como escribe y da por supuesto también que es entendido por el público concreto, directo al que se dirigía en aquel momento y no da todas absolutamente las explicaciones. Pero eso, o sea, es el 1 Corintios 14, chico. They're real languages. No. Finally, in the end, a few problems with the modern version of speaking in tongues. Aquí va a repetir cosas que ya he dicho. A ver. Why would God use one person to speak gibberish and another person to interpret it? Esta es nueva. ¿Por qué Dios utilizaría a uno para que hable en lenguas y a otro para que traduzca? Para el carisma de interpretación. Do we have any example of that happening anywhere in history, secular or sacred? God does not unnecessarily complicate things. He does not just add extras just so he can wow us. Sí que lo hace. Sí que lo hace. Y yo lo comenté en un vídeo. Y no soy el más listo del patio, ¿eh? Pero Moisés, Aarón, dice Dios a Moisés, yo te hablo a ti y tú le hablas al pueblo. Dice, no, dile a otro que a mí se me da mal. Dice, bueno, vale. Yo te hablo a ti, tú le hablas a Aarón y Aarón les habla a los demás. Está multiplicando los intermediarios innecesariamente porque podría directamente a partir de ese momento comunicarse con Aarón. Ya está, ¿no? Dices, pum. Y sin embargo, utiliza una doble mediación porque sí. Ese es yo que soy tonto, a mí se me ocurre ese, pero seguro que si lo piensas más y mejor, descubrirás que a Dios le gustan mucho las mediaciones y las utiliza y a veces de maneras como no del todo necesarias. ¿Sí? No es de... Ananías. ¿Ananías? Es que el otro día lo dijo alguien. Qué bonito. Alguien lo mencionó. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Saulo tiene una visión. Se le aparece el Señor. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Vale. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías y el Señor lo llamó en una visión Ananías y respondió, aquí estoy, Señor. Y dice, levántate y vete a la calle recta, pregunta por Saulo de Tarso, que está orando, Y Ananías contesta, he oído hablar a muchos de este.
no es un tío de fiar. Y el Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Vale, perfecto. Y entonces salió Ananías, entró en casa y le puso las manos. ¿Sí? O sea, Dios se te acaba de revelar. Pum, en mitad del camino, te habla. Escuchas una voz. Pero resulta que si no viene Ananías, ¿sí? No puedes recobrar la vista. No sé, piénsalo un rato. Piensa toda esa escena que yo ahora he leído malamente. Pero medítalo un rato. Dices, qué curioso. Dios quiere servirse de unos. ¿Y por qué? Pues porque todo eso es, bueno, pues que se puede reflexionar y hoy no es el tema. Pero además eso, que hay que acabar esto ya de una vez. Que sea larga. Vamos. 2, is this speaking in Bueno, eso, primera objeción la que ha puesto esta, ¿no? De ¿por qué? Pues yo qué sé, pues porque a Dios le parece bien. ¿Acaso tú necesariamente tienes que entender el por qué hace Dios todas y cada una de las cosas que hace? Tú, si tú no lo entiendes, no puede ser de Dios, ¿no? Eso se llama racional. tongues, again, according to their definition of speaking in tongues, why is this the only one that's been reinstituted by the Holy Ghost after Ya lo hemos respondido, que no es el único, Tomémonos en serio la cuestión. Si vamos a criticar, joder, por lo menos hagámoslo en 2,000 serio. year hiatus? Y ahí hay dos errores. Uno, pensar que es el único carisma que ha resucitado. Y dos, pensar que ha resucitado, que estos carismas habían desaparecido durante un hiato de 2000 años. Las dos cosas son falsas. Is it just a coincidence that according to their definition, this is the only one that can be faked? Mentira. No es el único que se puede falsificar. And 3, as Father Elapide points out, what would be the point of these gifts now? We have people who have these talents and gifts. Y este tercer punto es el más grave, ya lo he dicho, es el más grave con diferencia. No necesitamos, ya nos apañamos nosotros, ya, que sí, no te preocupes, que ya nos organizamos. Tranquilo, Dios, no necesitamos carismas, no necesitamos gracias para el servicio, no necesitamos gracias para edificar la iglesia, no necesitamos gracias para ayudarnos mutuamente. No, que ya nos apañamos. Tranquilo, relaja. Why would translation or interpretation be something that God would have to grant supernaturally? Well, some will say, but see, the Holy Ghost has some special teaching or grace or inspiration He wants to convey to us. Well, guess what? That's why God gave us a church. He doesn't need sideshows and carnival acts to give us new inspirations. Entonces, Fátima, Guadalupe, Lourdes, Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María de Alacoque, todo esto son espectáculos, shows que se saltan y atentan contra la suficiencia del magisterio. No, esa no es la doctrina católica. It's not how God works. No, eso no es como a ti te gustaría que Dios actuara. Eso es como, no, ya está. Eso es lo que a ti no te gusta. A mí no me gusta eso, ¿vale? Pero otra cosa es que, de hecho, la iglesia, no tú, la iglesia dice que así es como, de hecho, está actuando Dios a lo largo de los años. Ya está. Que a ti no te gusta, ¿vale? Tienes todo el derecho de decirlo. Di, oye, a mí esto no me gusta. Pero no me digas que eso no es como Dios actúa y lo otro es algo sospechoso de ser demoníaco y... No. It seems very Protestant to think that these gifts are so common, so subjective, and being subjective, so unverifiable. Ya he dicho que su actitud es bastante protestante. Ya lo he dicho, ¿no? O sea, si hace falta que lo explique más, lo explico más otro día, pero su actitud es bastante protestante. Acaba de convertir en superdoctor o megadoctor de la Iglesia a alguien que no lo es. Ni está canonizado que yo sepa, ni beatificado que yo sepa. Y eso, y le atribuye unos poderes o una autoridad que la Iglesia no ha otorgado a ningún otro santo padre ni doctor de la Iglesia. Vaya, eso no es muy católico. So to close with the last line from today's gospel, everyone that exalteth himself shall be humbled, and he that humbleth himself shall be exalted. Who's using these gifts these days? Do they have these gifts as explained by the church or as explained by their
own private interpretation of what these gifts are. Are they working for the church? Are they working in the church? Are they appointed by the church? Or is this a private practice? Are they exalting themselves or humbling themselves? Entonces, vale, eso. Como no sé, o sea, como no voy a dedicar ni un minuto serio a analizar el carisma posible de Glosolalia leyendo la Sagrada Escritura, capítulo 14, primera carta a los Corintios, bueno, como no voy a dedicarme a lo que habría que dedicarse si queremos discutir este tema, pues vamos a hablar sobre los posibles defectos y fallos y errores que podamos encontrar entre algunos de aquellos que dicen que hablan en lenguas de esa otra manera, que a mí no me gusta. En el fondo está lanzando basura, o no, está poniendo trampas, está lanzando cepos, ¿no? Y metiendo miedo, pero no está argumentando nada. Thank God for Holy Mother Church, huh? Por supuesto. We don't have to make stuff up. No. And if we find people who are making stuff up, that is, they speak something different from what the church teaches, sí. We're warned to turn and run the other direction. Sí. Thank God for Holy Mother Church sí. and those who teach faithfully what she teaches. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Amén. Pues lo siento si soy duro, pero cuando alguien va así de duro, o sea, el que empieza duro es él, va muy duro, va a saco. Y eso, me están llamando, hay que terminar esto. Bueno, eso. Si me he pasado, corregidme. Si en algo me he equivocado, corregidme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.